para celebrarlo, él envía su espíritu de alguna manera como para dar testimonio, ¿no?, de que es el acontecimiento más importante de la humanidad. Amén. ¿O no? Amén, claro que sí. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a seguir con nuestro texto en Hechos. Voy a pedir que abran su Biblia en Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el 42. Y dice la palabra del Señor. Yo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veí al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos
de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos, hermano. Bendito y amado Padre, queremos, Señor, en esta mañana, Señor, Espíritu Santo de Dios, acercarnos a ti, Señor, declarando nuestra absoluta dependencia de ti, Señor. Amén. Te rogamos, Señor, que tú te manifiestes en esta mañana a través de esta palabra, que seas tú trayendo una palabra fresca a cada corazón, Señor, y que seas tú tocando cada vida, Señor. Señor, este es tu tiempo. Tú eres el Señor de este tiempo, Señor. Y te pedimos que seas tú bendiciendo cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de entrar en ese texto que, como ustedes han podido escuchar, es un texto bastante denso, sin embargo vamos a tratar de sacar la sustancia de ese texto, ¿no? Antes de eso yo quisiera hacer 3 consideraciones que me parecen interesantes como para entrar un poco en el contexto. Ya el domingo pasado el pastor Enes estuvo enseñando sobre los primeros versos de ese capítulo, que fue ese advenimiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y que ahora Pedro explica qué significa o qué significó ese día. Pero me gustaría como hacer algunas consideraciones, 3 consideraciones, como para recordar un poco lo que vimos la semana pasada. En primer lugar, es importante que nosotros entendamos el momento que se vivió, qué día era ese, porque tiene una particular importancia. El día que el Señor envió a su Santo Espíritu fue el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, junto con otras 3 fiestas, son en el Antiguo Testamento llamadas las fiestas solemnes. Pero también nosotros conocemos hoy en día que son las fiestas proféticas. Son 4 fiestas proféticas, que son la Pascua, que fue la que en nuestro Señor Jesucristo cumplió con su primera venida y su muerte en la cruz. Él es nuestra Pascua. Recordemos que Pascua significa pasar por encima. O sea, el Señor, a través de su sangre puesta en nosotros nuestra fe puesta en esa sangre, redimido por la sangre de Cristo, el Señor ha pasado por encima todo juicio sobre nuestra vida, y nosotros, por esa sangre, nosotros somos salvos. Después de esa fiesta, viene la fiesta de Pentecostés, después viene la fiesta de las trompetas, que se identifica con la segunda venida del Señor, y después la fiesta de los tabernáculos, cosa que no vamos a hablar en este momento. La fiesta de Pentecostés se daba exactamente 50 días después de la Pascua. Eran 7 semanas más un día. 7 semanas, el siguiente día de reposo, era un día especial, un día de santa convocación. Estaban en Jerusalén ese día. Era también conocida como la fiesta de las cosechas. Y en esa fiesta era una fiesta de mucha alegría, una fiesta de agradecimiento, porque se llevaba al sacerdote las primicias de las cosechas, el grano nuevo. Era llevado. El sacerdote entonces tomaba esas gavillas y las mecía ahí delante del Señor como una simbología de darle vida a esas gavillas, ese grano de trigo nuevo. Y en ese día, particularmente, la otra consideración que podemos hacer, aparte del momento, era que en ese día estaba repleto, el templo estaba repleto de personas, de judíos residentes allí en Jerusalén, y también había judíos que venían de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Nosotros leímos la semana pasada cómo los que fueron llenos del Espíritu Santo hablaban en diferentes lenguas, diferentes idiomas de todas las naciones que estaban allí representadas. El otro aspecto que es interesante mencionar es que nosotros tenemos por costumbre, o digamos, asociar la otra consideración tiene que ver con el lugar. ¿Cuál sería el lugar donde pasó ese evento?
Y una de las cosas que nosotros siempre hemos considerado es que el lugar donde el Espíritu Santo, donde el Señor derramó de su Espíritu, fue en el aposento alto, ¿verdad? Que hemos tenido siempre esa connotación. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 1, verso 13, vemos que los apóstoles, después de la ascensión del Señor al cielo, ellos, que fue un día de reposo, ellos llegaron y subieron al aposento alto. Era un lugar donde ellos posaban. Ese verso tiene que ver con ese episodio, el episodio de que estaban fuera de Jerusalén y habían ido a despedir al Señor. El Señor se elevó al cielo y ellos regresaron. Pero entonces la consideración que podemos hacer es que el lugar que el Señor utilizó para derramar de su Espíritu pudo también haber sido el templo de Jerusalén. Y para eso hay dos versos que a mí me parece que nos señalan que ese pudo haber sido el lugar. Esta consideración es importante. Vamos a ir a Lucas 24:53 para tomar de allí, del mismo autor de Hechos, el lugar donde los apóstoles normalmente estaban. 24, 52 y 53. Dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. También después, en Hechos 2:46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que el lugar de adoración, el lugar donde ellos normalmente estaban, era el templo. Y ese día de Pentecostés era un día muy particular. Ellos, como buenos judíos, tuvieron que estar en el templo. Y cuando vino el Espíritu Santo, si consideramos que ese fue el lugar, fue un lugar digamos, nos da una connotación completamente diferente, porque ese templo estaba repleto de gente, repleto de judíos de todas partes del mundo. Entonces, tomando también esta tercera consideración, la audiencia, de la misma manera que ese día de Pentecostés y ese lugar, el templo, repleto de judíos de todas partes, es también importante ver la audiencia. ¿Qué significado tiene que el Espíritu Santo haya venido delante de una audiencia tan diversa? Bueno, yo quiero leerles un fragmento de John Stott que dice lo siguiente, que me parece, lo copié textualmente, se lo quiero compartir, porque me parece que digamos, hace un concepto muy preciso de esto que les estoy comentando antes de entrar en nuestro pasaje. Y dice: nada pudo haberse demostrado más claramente que esto, la naturaleza multirracial, multinacional y multilingüística del reino de Dios. Siempre desde la temprana era de los padres de la iglesia, los comentadores han visto la bendición del día de Pentecostés como un deliberado y dramático reverso de Babel. En Babel los idiomas fueron confundidos y las naciones separadas. En Jerusalén la barrera del idioma fue sobrenaturalmente vencida como una señal de que las naciones podrán ahora congregarse juntas, prefigurando el gran día cuando la compañía de los redimidos será configurada de toda nación, tribu, pueblo y lengua. En un sentido, en Babel, la tierra orgullosa trató de ascender al cielo. En Jerusalén, el cielo humilde descendió a la tierra. Entonces, vemos que ese momento fue un momento tremendo. El derramamiento del Espíritu Santo no tan solo sobre esos 120 que estaban allí, los discípulos que estaban reunidos, sino que también el ambiente tuvo que haberse llenado de la presencia del Espíritu Santo de una manera tremenda. Y es ahora cuando nosotros vamos a ver lo que sucede. Pedro reacciona de una manera
maravillosa, se para lleno del Espíritu Santo y les declara lo que significa eso, que ellos están siendo testigos en ese momento. Fue algo tremendo, no es algo sencillo, es algo que ellos escucharon el estruendo, ese viento recio y esa gente hablando las maravillas de Dios, declarando las maravillas de Dios a toda lengua, a toda nación, a toda raza. Entonces Pedro, levantándose, dice, lo primero que hace es la defensa del momento, porque dice, señores, esta gente, esto que usted está viendo aquí, no es que están borrachos, son las 9 de la mañana. Aquí nadie se emborracha a las 9 de la mañana, sobre todo porque estaban ahí en el templo. Lo que ustedes están viendo es, entonces Pedro inmediatamente asocia el acontecimiento y da una interpretación con 3 pasajes de las Escrituras. El primer pasaje es Joel, la profecía de Joel, la profecía que está en el capítulo 2 de Joel. Entonces, en esa profecía, si nosotros vamos al libro de Joel, vamos a encontrar que Joel dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Pero ahora Pedro dice y declara, en los postreros días. O sea, Pedro está haciendo una interpretación lleno del Espíritu Santo de lo que significa esa fecha. Significan muchas cosas lo que vamos a ver ahora, pero una de ellas es que Pedro declara que se inicia una era. Se inicia, en primer lugar, la era, los últimos tiempos arrancan. Estamos en los últimos tiempos, en una dispensación que podemos enmarcar entre las dos venidas de Cristo. Porque él habla de toda la profecía, no solamente del hecho que está sucediendo en ese momento, que el Espíritu Santo se derramó sobre esos 120 y que están predicando la palabra de Dios en todos los idiomas conocidos, sino que también está señalando el fin de la era. ¿Lo vieron allí en el texto, verdad? Porque al final de la era el Señor viene. Entonces estamos en un tiempo que podemos también llamar la era del Espíritu. ¿Okay? Jesús ascendió al cielo, él cumplió su plan redentor, ¿okay? Dio las instrucciones que tenía que dar a sus discípulos, ascendió al cielo y desde el cielo mandó la promesa del Padre, porque él dijo, yo les enviaré al Espíritu Santo. Entonces estamos en la era del Espíritu. ¿Okay? Y también podemos decir que es la era en el cual Dios puede ser hallado, como declara también en el Antiguo Testamento. Estamos en ese tiempo, ¿okay? Buscar al Señor, dice la palabra, en tanto que Él pueda ser hallado. Bueno, estamos en ese tiempo. Amén. Estamos en un tiempo en el cual Él puede ser hallado. Amén. Ok, entonces, en este sermón, que podemos titular el sermón pentecostal de Pedro, también puede ser las llaves del reino, primera parte, porque aquí Pedro le predica a los judíos y más adelante, recordemos que en casa de Cornelio le predica, él es el primero que le predica a los gentiles. Entonces ahí podemos decir que Pedro tenía 2 llaves, no un manojo de llaves, como mucha gente piensa, sino que tenía 2 llaves, las llaves del reino. El Señor entregó las llaves del reino a Pedro y vemos que aquí abrió la primera puerta, la puerta a los judíos. Entonces, lo primero es que Pedro hace esa referencia, la referencia a Joel. Ahora, si nosotros nos metemos con la referencia de Joel, fíjense que la profecía que dice, la profecía de Joel dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa que el Señor derramaría o derramó su espíritu sobre toda carne? ¿Es que acaso el Señor va a derramar su espíritu sobre todas las personas sin distingo? Creo que hay condiciones, ¿verdad que hay condiciones? Eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero una de las cosas que dice que significa toda carne es que no hay distinción en cuanto a sexo, por ejemplo, porque dice sobre mis hijos y mis hijas derramaré de mi espíritu. No hay distinción de que el Señor iba a derramar su espíritu sobre solamente los hombres o las mujeres. También está diciendo que no hay distingo en cuanto a posición social, porque Él está diciendo derramaré de mi espíritu sobre mis siervos. Esa palabra siervos allí es esclavo. Sobre mis esclavos derramaré de mi espíritu.
¿Y qué otra distinción desaparece? La edad, porque dice sobre ancianos, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Bueno, en el comentario de Martín Lutero, tratando de este tema, él dice que todo eso es lo mismo. O sea, lo que es profetizar, visiones, sueños, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta. Recordemos que la palabra nos enseña que la gracia del Señor es multiforme. Nosotros vemos que hay una serie de dones, pero es el mismo Espíritu y Él reparte como Él quiere. Ahora, ¿qué significa? Porque Él menciona en 2 oportunidades sobre mis hijos y mis hijas profetizarán. ¿Qué significa eso de profetizar? ¿Qué acaso lo estamos confundiendo con el don de profecía o el ministerio de profecía? Aquí está hablando de que el profeta es el que, conociendo a Dios, habla de Dios y da a conocer a Dios. Cuando el Señor derrama de su Espíritu, Él está tocando, está entrando en la persona y se está cumpliendo también el nuevo pacto. Vamos a ir un momentico a Jeremías 31 para que veamos lo que significa el nuevo pacto, que también, entre otras cosas, se activa en este momento el nuevo pacto que es en Jesucristo. Entonces, en Jeremías, buscarlo un momentico. Jeremías 31, voy a leer desde el 31 en adelante, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: va, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, aquí se está activando ese nuevo pacto. Ya Dios hace una relación a través de su Espíritu en cada creyente. Dios ha derramado sobre todo aquel que cree en Jesucristo, derrama de su Espíritu, y todos los que tienen el Espíritu del Señor están en capacidad de dar a conocer a Dios. Esa es la profecía que menciona Joel. Estamos en esa capacidad porque tenemos el Espíritu de Dios, ¿o no? ¿Ves qué dice el Señor Jesucristo cuando se refería a Él en primera instancia, pero que también se refería a nosotros, que íbamos a recibir también el Espíritu Santo tal como Él? Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, y me ungió para algo, para predicar las buenas nuevas. Así es. ¿No es eso predicar? Amén. Conforme a lo que estamos leyendo, el contexto de la Escritura es eso. Por cuanto me ungió Jehová. ¿Y qué más dice? Me ungió Jehová para predicar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón. No hay un efecto sanador en la palabra de Dios. Para decretar libertad a los cautivos, abrir en la prisión a todos los presos, no los presos que están en la planta, ¿no? Ya no existe la planta. En las prisiones, sino los que están presos por el pecado, están presos por Satanás porque están presos del pecado. Entonces, eso es lo que está explicando en primera instancia Pedro. Le está dando la connotación y está sentando las bases, no solamente de lo que van a ser los principios de la iglesia, sino que está sentando las bases de la predicación del Evangelio. Porque cuando él comienza, él habla de Jesús Nazaret y dice específicamente que Jesús de Nazaret fue a la cruz. Ustedes lo crucificaron, todos ustedes lo crucificaron, pero con el determinado conocimiento de Dios, porque era plan de Dios que así fuese. Así es, amén. Pero Jesucristo fue a la cruz por nosotros. Entonces, la base del Evangelio, esa es la predicación del Evangelio.
O sea, nosotros, quizás en nuestro tiempo moderno, una de las cosas que, y esto ya viene como una especie de aplicación, es que nosotros no podemos edulcorar el mensaje. Amén. En estos tiempos modernos que hay tanta doctrina, tanta fantasía, tanta cosa loca, herejías hay, bueno, en los tiempos apostólicos comenzaron las herejías, pero hoy en día tenemos todavía muchísimas herejías, pero el mensaje de Pedro era un mensaje cristocéntrico. Pedro declara el significado de lo ocurrido y lo identifica con el cumplimiento de la profecía de Joel, poniendo en relieve lo que hemos dicho antes. Primero, que su tiempo presente, o sea, el tiempo en el que él está predicando, son los postreros días. Es una interpretación que hace Pedro. Es el tiempo de la dispensación del Espíritu que se derramará sobre toda carne. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. No somos testigos primarios, pero sí somos testigos en segunda instancia, pudiésemos decir. Nosotros no vimos al Señor, pero sí hemos sentido su presencia. Y sí hemos sido testigos de lo que Dios hace cuando nosotros aceptamos ese sacrificio perfecto. Amén. Señor, amén. Entonces, en segundo lugar, como vengo diciendo, el mensaje está centrado en Cristo. Y Pedro lo sustenta sobre dos pilares. El primero es la muerte de Jesús. Y el segundo es la resurrección. Pablo enseñaba que si de no haber resurrección, entonces nuestra fe es vana. Estamos aquí perdiendo nuestro tiempo. Pero es aquí que Jesús resucitó. Así es. Jesús resucitó. Primicias también resucitaron. Eso está escrito allí en 1 Corintios. Segundo, el mensaje está atestiguado por dos testigos. Pedro está utilizando la Escritura. Está utilizando la Escritura. Todo lo que el Señor Jesús vivió, su ministerio, todo eso estaba escrito. Yo quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis para apuntalar la importancia del Antiguo Testamento. Pues mucha gente piensa que, bueno, ya el Antiguo Testamento ya no sirve para nada, hermano, es un grave error. El Antiguo Testamento, el tema del Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén, amén. Ese es el tema del Antiguo Testamento. Que nosotros no podemos para nada desechar el Antiguo Testamento, que nos enseña todas las cosas que fueron predichas acerca de Jesús. Si nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 22 nos recrea la escena de la cruz. Allí, en el Salmo 22, el salmista dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús, ¿dónde? En la cruz. Eso estaba escrito. Isaías 53, que dice que Jesucristo tenía que morir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Él pagó el precio de nuestra paz y por su llaga fuimos sanados. ¿No dice eso la Escritura? Entonces, la Escritura, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en el Nuevo Testamento y se habla de la Escritura, se está hablando de la Escritura, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía para ese momento. Claro. Ellos estaban viviendo las acciones que después fueron escritas. Pero fíjense lo que dice, voy a leerles algunos pasajes, ¿no? En Hechos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Otro 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Amén. Y otro texto, 1 Corintios 10, voy a leer del 1 al 11, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual,
Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, y tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces en la Escritura nosotros hallamos el testimonio de Jesús y la voluntad de Dios, y que después los apóstoles tradujeron todo eso de una manera que pudiese ser la doctrina cristiana que hoy nosotros conocemos. Lo tercero, entonces tenemos dos testigos, ¿no? La Escritura y los apóstoles. Los apóstoles fueron testigos presenciales, no solamente de la vida, la obra del Señor Jesucristo, de sus milagros, de maravillas que el Señor hizo, sino que también fueron testigos de su muerte y fueron testigos de su resurrección. Cuando nosotros leemos un poco más adelante en el libro de los Hechos, vemos cómo Pedro reitera el hecho, valga la redundancia, de que ellos fueron testigos presenciales de todo eso. Entonces nuestra fe descansa sobre toda esa profecía que está en el Antiguo Testamento, toda esa palabra que está escrita acerca de Jesús y también de su cumplimiento a través de los apóstoles que fueron testigos presenciales. Lo tercero, una de las cosas bien importantes es que este mensaje cristocéntrico descansa sobre dos condiciones, y aquí es donde yo voy a hablar sobre las condiciones. Cuando hablaba al principio de que el Espíritu se derrama sobre toda carne, bueno, hay dos condiciones. ¿Sabes, perdón? Arrepentimiento y fe. Yo no puedo agradar a Dios sin saber que Él es. Y hay una cosa que es bien importante: yo no puedo creer en Jesucristo a mi manera. ¿Ok? El mismo Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No como dice el mundo, no como cree cualquier persona, que si los gnósticos dicen tal cosa, que si Jesucristo es Dios. Amén. Dios hecho carne. ¿Ok? Y el que no cree que Jesucristo es Dios tiene serios problemas con su fe. Tiene serios problemas con su fe, porque en el Antiguo Testamento hay muchísimas profecías, pero hay una en particular que recuerdo en este momento que dice: Jehová, yo mismo vendré y os salvaré. Yo mismo. Está hablando Jehová. Entonces Jesucristo es Dios hecho carne, Dios hecho hombre, perfecto Dios, perfecto hombre. Amén. Entonces, este mensaje cristocéntrico de Pedro descansa sobre esas dos realidades. Y tercero, que esa condición demanda en ese arrepentimiento demanda un giro radical, un giro de 180 grados, darle la espalda al pecado y darle la cara a Jesús. Eso demanda, el arrepentimiento es radical, no es a medias. No es a medias. Entonces nuestro reto hoy, y esto es como una aplicación de este segundo punto, es cómo ser fiel al Evangelio apostólico en nuestro tiempo moderno. Lo que es claro es que nuestro foco es Cristo. Eso está claro. Amén. Nuestro foco es Cristo. Y no fantasías o cualquiera otra cosa, nuestra propia experiencia, nuestra responsabilidad como profetas, como hijos de Dios, es predicar el auténtico Cristo
del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí, Señor. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro reto en estos tiempos modernos, donde hay tantas implicaciones que nos perturban de la fe verdadera. Y ya la última parte del mensaje de Pedro, luego de ese giro radical hacia Cristo, lo cual sucede, vamos a decir, es un fenómeno, es algo que sucede primero en nuestro interior. Sucede en nuestro interior, ese arrepentimiento, este reconocer de que nosotros sin el Espíritu de Dios estamos muertos. Una iglesia sin el Espíritu de Dios está muerta. La identificación del pueblo de Dios es que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. O sea, la llenura del Espíritu es lo que nosotros podemos buscar. Nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu. ¿Por qué bautizados? Porque debemos entender lo que significa la palabra bautizo. Es inmersión, es introducción. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino admirable, a la luz admirable, al reino del Señor. Hemos sido trasladados de una condición de muerte a una condición de vida. Amén. Entonces, fuimos bautizados cuando creímos. Fuimos rescatados, fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, una vez dentro del cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad buscar al Señor, ser llenos del Espíritu, buscar el propósito de Dios para nosotros, como individuos y como iglesia. Porque ahorita vamos a ver una parte importante una pequeña parte, porque el próximo, la parte que sigue a esta, es lo que sucede con esta nueva comunidad que se crea. Entonces, y ese arrepentimiento y esa fe tiene que ser manifestada también visiblemente. Es algo que sucede en nuestro interior, pero nosotros lo manifestamos de manera visible cuando nosotros decidimos ir a las aguas, cuando nos bautizamos en aguas. ¿Ok? Porque cuando nosotros vamos y nos bautizamos en agua, nosotros estamos haciendo una declaración bien importante. Estamos diciendo: yo he muerto al pecado. Yo me sumerjo. Una práctica que deberíamos hacer aquí es sumergir a la persona en agua, leer el Salmo 119 y después levantarlo. Bueno, ahí nos garantizamos que muere, hermano. Hay que ahogar. Cadáver, lo sacamos cadáver. Bueno, leemos el 117, que es más cortito. Entonces, esa acción, eso que sucede en el interior, nosotros entonces lo declaramos en el bautismo. Lo declaramos en el bautismo. Y decimos: Señor, yo decido morir al mundo, al pecado, y vivir para ti. Esa es la iglesia de Cristo. No hay medias tintas. Es vivir para Cristo. Es morir al pecado. Amén. Amén. Ese día, entonces, nuestra lealtad hacia el mundo fenece y somos trasladados, como decía, a una nueva comunidad, a la comunidad de Cristo, la comunidad de la iglesia, que hemos hablado en varias oportunidades acá, lo importante que es entender lo que significa que somos un cuerpo. Somos una comunidad, somos todos. Eso de que dicen que todos somos iguales, hermano, eso es mentira. Nosotros no somos iguales, somos diferentes. Porque si yo no soy nada parecido, hermano Joel, ni en peso, ni en tamaño, En la capacidad de reventar. Que yo tampoco soy parecido. nada. Entonces somos únicos, ¿verdad? Somos criaturas únicas. Pero cada uno de nosotros ha sido equipado por Dios. Escuchen esto: todos hemos sido equipados por Dios para ser parte del cuerpo. No solamente con nuestros dones naturales, sino con nuestros dones espirituales, porque Dios equipa a su pueblo. Amén. Por eso es que ha sido derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, y hemos sido dotados por el Espíritu para propósitos muy particulares. Por eso es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu para saber, entender
cuál es nuestro rol dentro del cuerpo. ¿Okay? No, nuestro rol no es estar sentado escuchando solamente, tenemos que estar buscando, Señor, cuál es, para qué tú me hiciste. Buscar. Y entre tanto, nosotros, una de las misiones que hemos hablado ahorita es predicar las buenas nuevas. Eso no es un oficio del pastor o de los líderes, qué sé yo, de los evangelistas. Es algo de todos, sobre todo ha sido derramado el Espíritu Santo. Y sabemos para qué, lo acabamos de decir. Entonces, en este día nació la iglesia como una primera cosecha, volviendo a lo que significaba el día de Pentecostés, que se llevaba el sacerdote la primera cosecha, ¿verdad? Con alegría, con gozo. Bueno, esta fue la primera cosecha de esa primera predicación, ese primer sermón. 3.000 personas. 3.000 personas. Por eso toma sentido que la predicación haya sido en el templo, porque eso estaba full de gente. Entonces, y había lugares para bautizar allí, estaba todo a la mano. Estaban los 120 dispuestos a ayudar allí en esa administración. Hermano, el motor fundamental de la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Eso lo repito, y sin Él la iglesia está muerta. Es nuestra responsabilidad de que nuestra iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Como última aplicación, ya siendo parte del cuerpo, como Pablo llama a la iglesia, somos partes activas, piedras vivas del santuario de Cristo. Este nuevo estatus implica responsabilidades, el preservar la doctrina de los apóstoles. No nos podemos poner a inventar. Las doctrinas están escritas, está en la palabra de Dios. Amén. No nos toca a nosotros inventar doctrinas nuevas. Que si la super mega triple prosperidad, o sea, ¿cómo se llama? Preservar la doctrina de los apóstoles, como por ejemplo la unidad en el Espíritu, como enseña Pablo, en la comunión los unos con otros, por compartiendo el pan y las oraciones. Fíjense que si volvemos al texto, vamos a ir otra vez ahí a Hechos. En Hechos 42, que ya es tema un poco más de la próxima parte, 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son tres connotaciones diferentes. Primero, preservar la doctrina. ¿Por qué es importante preservar la doctrina? Porque a través de la doctrina que está desarrollada por los apóstoles en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a entender que la misión, una de las dos misiones del Espíritu Santo, es llevarnos a ser como Cristo. Ese es su empeño. Ahí Pablo lo enseña en el capítulo 4 de Efesios, dice que tenemos como decíamos, un baremo, ¿no? En Cristo es la medida. El Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a empujar a que seamos como Él. Esa es nuestra meta. Amén. Hombres y mujeres, ser como Cristo. ¿Ok? Y vivir, caminar caminos de justicia. Y lo segundo es que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. La otra connotación que tiene, dice, en la comunión unos con otros. Esto es una parte importantísima. La koinonía, la unión entre nosotros. Esto es algo que se da muy fácilmente en los grupos celulares, porque son pocas personas, pero es el inicio, es lo que debe darse después en un ámbito un poco más grande que es este, y también en un ámbito más grande que nosotros debemos tener con otras iglesias, porque somos todos parte del cuerpo de Cristo, no hay diferencia. Que uno se pinta de un color y otro de otro, eso no importa, lo importante es que somos de Cristo. Amén. El otro punto es el compartimiento del pan. Eso tiene que ver con las necesidades. Eso se va a hablar con más detalle en el próximo tema. Pero es importante la interacción en el cuerpo de Cristo, porque todos tenemos necesidades. Y nosotros podemos
fácilmente suplirnos unos con otros, reconociendo ese rol que tenemos de compartir el pan. Ese compartir el pan, pero es algo más que el pan. Es la yaca, es la ensalada de gallina, es todo. ¿Okay? Y hay un aspecto muy importante, es el compartir la oración. Amén. Lo que hacían los discípulos era compartir todo. Era una vida cristocéntrica en su predicación y en su vivencia. Y en este tiempo que nosotros estamos, celebramos la Navidad en nuestro país, un momento muy en particular, es interesante que muchas personas se dicen a sí mismas, unas con otras, feliz Navidad, y no saben, no entienden la profundidad de lo que significa la Navidad. Hay una alegría, ¿no? Pareciera que hay un gozo ahí que se mueve, ¿no? Contagio. Sí, pero también es una oportunidad para nosotros compartir el mensaje en este tiempo. Un mensaje que es un mensaje de esperanza. Porque Dios tiene cosas buenas para cada quien, porque este mensaje es para todos. Fíjense que Pedro decía que ese mensaje era para los judíos que estaban ahí, para los que están lejos, que se refería posiblemente a nosotros los gentiles, y a todo aquel que Dios decida llamar. Entonces, no dejemos, hermanos, de aprovechar las oportunidades que Dios nos da para compartir lo que Dios nos ha dado, lo que de gracia nos ha dado. Hermanos, nosotros estamos en la gracia. Es el motivo más grande de gozo que nos llena el corazón, hermanos, de estar en la gracia. Amén. Y la gracia es, como dice en la Escritura, es un lugar de privilegio. Dios nos ha hecho entrar en un lugar de privilegio. Gloria a Dios. Pero ese lugar de privilegio no es único para nosotros. Podemos compartirlo. Amén. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre amado y santo, queremos darte gracias por tu palabra. Pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, haciéndonos entender. Ayúdanos, Señor. Y sobre todo, Padre, que podamos tener, que tú avives en nuestro espíritu, que tú, Señor, nos llenes la boca con tu palabra. Amén. El Señor te dice, abre tu boca que yo la llenaré. Aleluya. Gracias. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre, para cumplir con tus propósitos eternos y ser embajadores tuyos, testigos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia, bendice, Señor, no te apartes de nosotros, guíanos siempre, guárdanos, protégenos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.